el origen aparente y el origen real del nervio óptico. Ya sabes que es a nivel de la retina. O sea, es la parte posterior del ojo donde nace el nervio óptico en su origen aparente y en su origen real. Y se va hacia atrás y te vas a encontrar con la primera estructura, que es el quiasma óptico, ¿verdad? Donde hay un intercambio de fibras, principalmente de las nasales, no las laterales del ojo, sino que las nasales. Ya hemos hablado de la córnea, hemos hablado del iris, ¿verdad? Y hemos hablado de la pupila, hemos aclarado conceptos de la pupila que son importantes y que tenemos que saber. Hemos hablado de la cámara anterior del ojo, hemos hablado de la cámara posterior, hemos hablado del líquido que tiene la cámara anterior y el líquido que tiene la cámara posterior. Hemos hablado del cristalino, ¿verdad? Que es un lente que tenemos dentro del ojo, y hemos hablado inclusive de cataratas, que son afecciones que tiene el cristalino, que son cosas importantes para saber, ¿verdad? Hemos hablado también sobre el reflejo del iris, o sea, el reflejo pupilar, que tiene que ver con el hecho de que tú le pongas la luz al ojo, y este hace un reflejo en el cual hay una constricción del iris, disminuyéndote el tamaño de la pupila, pero ya hemos dicho que es el iris, ¿verdad? Y cuando tú le quitas la luz, entonces hay una dilatación del iris, la constricción parasimpática y la dilatación de tipo simpático. Son cosas que hemos estado viendo esta semana. Y esos son reflejos, son cosas que no la haces tú, pero es un reflejo que tiene que ver con la protección de la cantidad de luz que recibe la retina. Entre más luz recibe la retina, pues es necesario que el iris se cierre. El iris se cierre para que para que te proteja con esos excesos de luz, ¿verdad? Pero si estás en la noche, por ejemplo, en la cual no tienes una cantidad de luz que tenemos en el día, entonces el iris se dilata con el objetivo que más cantidad de luz llegue a la retina para que tú puedas ver bien, para que puedas ver ese hoyo que te puedes caer, ese tragante que no tiene protector, ese... Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, Kevin. Es importante que tú percibas luz. ¿Por qué? Porque es el que te va a permitir poder ver objetos en la noche que tú te puedes tropezar, tú te puedes dar de frente, ¿verdad? Entonces es necesario que captes la luz. Por lo tanto, el iris tiene que estar totalmente dilatado. Por consiguiente, la pupila va a estar dilatada. Aquí podemos ver cosas importantes que tienen que ver con esos reflejos, ¿verdad? Vemos la retina, vemos el nervio óptico que va hacia atrás, y vemos cómo las fibras nasales de cada ojo son las que se van a entrelazar. Esas son cosas importantes. En el quiasma óptico vemos esas fibras nasales que se intercambian de lugar, que son cosas que hemos venido viendo poco a poco, donde hay un entrecruzamiento de fibras desde el punto de vista que vivimos en tercera dimensión. Entonces necesitamos ese entrecruzamiento de fibras, ¿verdad? Y van hasta allá atrás, donde va a llegar al área de los núcleos pretectales, ¿verdad? Y al área visual. Ahora, tiene que venir un arco reflejo en el cual te ha iluminado con la luz el ojo. Tú le has iluminado con la luz el ojo al paciente. Entonces, esa sensación que percibe la retina de la luz es transmitida hacia la parte posterior del ojo, a la parte visual, al núcleo pretectal, e inmediatamente viene una respuesta parasimpática o simpática, dependiendo de lo que necesite el paciente. En este caso, tiene que ser una respuesta de tipo simpática, parasimpática, para poder cerrar el iris. Entonces ya habíamos hablado que el núcleo de Ehringel-Westphal, que es un núcleo que está en el tallo cerebral,
es el encargado de llevar las fibras parasimpáticas hacia el iris, ¿verdad? Hacia el iris, y es a través del músculo del nervio oculomotor o del tercer par craneal ¿cómo se llama el tercer par craneal? El músculo, el oculomotor común, ¿cómo se llama? Tercer par craneal. Me olvidó. Motor ocular común. Donde el tercer par craneal, el motor ocular común, va a servir de vía para que la parte parasimpática llegue hasta el ganglio ciliar y de allí hacia la musculatura del músculo ciliar del iris y te lo cierre, te lo constriña el iris. Entonces eso es lo que estamos viendo aquí. Como una integración de todo el sistema óptico para darte una respuesta parasimpática al hecho de que tú le estás iluminando el ojo al paciente. Y esa es una respuesta positiva, es una respuesta correcta. Ahora, van a haber cambios, van a haber trastornos en los cuales tú no vas a tener respuesta, o vas a tener una respuesta equivocada, o una respuesta al contrario. Entonces, ahí es donde vienen los diferentes tipos de patologías. Aquí te está enseñando otra parte donde vemos en amarillo la parte parasimpática donde va a llegar al ganglio ciliar y ahí pasa por los nervios ciliares hasta llegar a la membrana de la retina y se va hacia adelante hasta el iris para producir constricción. Te está enseñando la parte simpática en este lado de la par. Es la parte simpática donde te había mencionado que, por ejemplo, el T1, torácico primero de la parte simpática, iba a hacer conexión con los tres ganglios cervicales, cervical superior, medio e inferior. Y habíamos dicho que esto era para alcanzar toda la parte de la cabeza. Y uno de esos es el iris. Entonces aquí tú puedes ver como la parte simpática va a ir a llegar también hacia la retina y va a llegar hacia los músculos del iris para producirse dilatación del iris o dilatación de la pupila. Recuerda que el simpático te lo dilata y el parasimpático te lo constriñe, ¿verdad? Eso es lo que te está enseñando aquí, donde es un reflejo directo. El reflejo directo es aquel que el ojo izquierdo que yo te ilumino, el ojo izquierdo es el se constriñe, le quitas la luz y el ojo izquierdo se dilata, ¿verdad? Ese es un reflejo directo. El reflejo indirecto o consensuado es aquel en el que yo el ojo izquierdo lo ilumino y yo noto que el ojo derecho es el que también se cierra. Le quitó la luz al izquierdo y el ojo derecho, el iris, también se dilata. Eso es un reflejo indirecto o consensuado. O sea, eso esto está indicando que hay una integración del sistema. O sea, los dos sistemas, tanto de un ojo como el otro, están funcionando bien. Entonces vas a tener patologías donde no vas a ver eso. Y el reflejo consensuado no está bien, está alterado. Y es ahí donde tú tienes que ir a ver anatómicamente dónde está el problema. Está el problema en el quiasma, está el problema en el nervio. ¿Verdad? Te acuerdas de que miramos diferentes zonas donde podía estar lesionado el nervio o el sistema. Entonces, así vas a hacer la sintomatología del paciente. El reflejo de acomodación es aquel reflejo en el que tú le pides al paciente que lea de cerca y lea de lejos. Entonces, el paciente tiene la capacidad de que el ojo se adapte a la lectura de cerca y a la lectura de lejos. Eso es otro reflejo, eso es reflejo de acomodación. Y en ese reflejo de acomodación, fíjate que los ojos tienden a unirse. Cuando yo veo de cerca y leo de cerca, los ojos tienen una convergencia, pero al ver de lejos hacen una divergencia, o sea, vuelven a lo normal.
Si yo leo de cerca, los ojos tienen una convergencia. Y al leer de lejos, los ojos vuelven otra vez a alinearse. Eso es normal. El reflejo de acomodación, eso es el lente. El lente tiene la capacidad de poderse acomodar para ver de cerca y ver de lejos. O sea que el lente se dilata y se contrae. Pero es que es un lente. Es un lente. O sea, son células que actúan como un lente. Y esa es la verdadera descripción. No es que sea un lente, sino que son células adaptadas a una forma de lente. Entonces este puede estirarse y encogerse. Y es ahí donde el lente te da la capacidad de poder ver de cerca y enfocar bien de cerca. Es que no es solo ver, sino que ver nítido. O sea, ver el detalle, tanto de cerca como de lejos. Ya vimos la descripción de anisocoria. La anisocoria es aquella cuando las dos pupilas son diferentes. ¿Verdad? Una puede estar más grande, otra puede estar más chiquita, y eso se llama anisocoria. ¿Verdad? Entre esas pupilas teníamos la pupila de Argyll-Robertson y las pupilas de Addy. Yo ya te había pedido de favor que fueras a leer cuáles son las pupilas de Argyll-Robertson y cuál es la pupila de Addy, porque son pupilas que vas a encontrar de vez en cuando. No son cosas que uno ve tan frecuente, pero las puedes encontrar de vez en cuando. El más detallista de eso es el oftalmólogo. Si tú vas a ser oftalmólogo, te vas a dar cuenta de este tipo de patología. Uno en clínica, como médico general, médico especialista, casi no vemos ese tipo de cosas. Pero si sos especialista en oftalmología, sí lo vas a ver, pero necesito que las conozcas. Vas a ver también que tenemos pupilas dilatadas fijas. Una pupila dilatada fija significa que algo está pasando en el cerebro. Por ejemplo, una hemorragia intracraneal te puede dar una dilatación pupilar. Entonces, con solo el hecho que tú encuentres una pupila dilatada, por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico, y tú encuentres una pupila dilatada unilateral, solo eso es indicación que le tomes un TAC. Un TAC al paciente ya, porque alguna hemorragia tiene ese paciente. ¿De qué tipo? No lo sé ahorita, por eso le quiero tomar el TAC. Pero ese paciente mínimo tiene una hemorragia. ¿Dónde? No sé. ¿De qué tipo? No sé. Pero por eso le tomo el TAC, ¿verdad? Solo con el hecho. Si tiene las dos pupilas dilatadas, igual. Fíjate que también está el síndrome de Horner. Ve a leer sobre el síndrome de Horner. Esa es una pupila dilatada, pero es que está asociada a otras cosas, ¿verdad? Principalmente está asociada con tumores de pulmón. Síndrome de Horner está asociada con tumores de pulmón. ¿Qué tiene que ver, doctor, un tumor de pulmón con que yo tenga una pupila dilatada? Pues ya ves, existe. Entonces ve a estudiar sobre eso, ve a leer sobre el síndrome de Horner y te vas a dar cuenta por qué razón el paciente tiene una pupila dilatada. Doctor, pero fíjese que yo he visto gente, yo tengo un amigo, tengo una amiga que tiene una pupila más grande que otra y no tiene ningún problema. Sí, vas a encontrar personas que tienen dilatadas las pupilas, una más grande que otra, en cierto porcentaje sin tener ningún problema. Nacieron así. Pero es tu obligación, o era la obligación del pediatra o alguien que lo haya visto, que le descarte que no tenga algún problema. Si no tiene ningún problema, magnífico, eso es congénito, ¿verdad? Pero tu obligación es descartarla. Ves una pupila dilatada más que otra, hay que ir a ver por lo menos una placa de tórax, ¿verdad? Para ver si no es un tumor de pulmón, síndrome de Horner. Fíjate que para llegar la información a la corteza cerebral y tú hacerte consciente de lo que estás viendo, hay pasos. Por ejemplo, desde la retina hasta el nervio óptico, quiasma óptico, cintillas ópticas, el cuerpo geniculado lateral de quién, hablábamos del cuerpo geniculado lateral del tálamo, ¿recuerdas? Las radiaciones ópticas
y por último llegar a la corteza visual. Entonces, en cada uno de estos pasos, desde el ojo hasta llegar a la corteza visual, puedes tener un problema. ¿Verdad? ¿Qué tiene el problema? El paciente tiene una catarata. El problema es en el ojo. El paciente tiene perforado el ojo. El problema es en el ojo. El paciente tiene un desprendimiento de retina. El problema es en el ojo. El paciente tiene un aneurisma del polígono de Willis que comprime el quiasma óptico. El problema es el polígono de Willis. El paciente tiene un tumor de la hipófisis que comprime el quiasma óptico. El problema es en ir a tratar el tumor. Y así vas a ir conociendo las patologías respectivas que te van a ir dando problemas de visión dependiendo de dónde esté el problema. Un traumatismo craneoencefálico porque se cayó el paciente de 80 años en la bañera y se pegó en la pared atrás y se hizo un traumatismo occipital y le ha hecho una hemorragia y ha quedado ciego. Entonces ves, o sea, dependiendo de lo que el paciente tiene, te puede dar el trastorno y así tu diagnóstico y por lo tanto el tratamiento. No quiero ahondar en este tipo de cosas, pero aquí ves cómo la parte nasal en rojo cambia de posición de cada ojo, ¿ves? Celeste y rojo, la parte nasal. Y de ahí se va a formar parte de la cintilla óptica, veas, cintilla óptica, hasta llegar al cuerpo geniculado lateral. De ahí vamos a las radiaciones ópticas hasta llegar a la corteza cerebral. Todo eso es un camino, pues. ¿Qué puede pasar desde que la visión entra en la córnea hasta llegar a la corteza cerebral? Pues puede pasar muchas cosas. Pueden haber muchas cosas. Entonces, he ahí el diagnóstico, pero tienes que conocerlo. Esta es una de las cosas que vas a aprender a hacer. Yo tengo que aprender a hacer el fondo de ojo. Ahí en cuarto año, como los que están ahí sentadas allá afuera comiendo pizza, son de cuarto año. Y yo les he estado dando diagnóstico. Y parte de eso es enseñarles a hacer un fondo de ojo. Yo tengo que aprender a ver dentro del ojo. Y lo que estás viendo ahí es la retina. El lado izquierdo ves el lugar donde sale el nervio óptico y entran las arterias. La arteria oftálmica y se divide. Mira, y ves el tamaño de las arterias, cómo son, la coloración, la ramificación, el hecho que no estén cortadas, el hecho que haya una hemorragia, el hecho que tengan pigmentos, el hecho que no logres ver nada. O sea, hay un montón de cosas que puedes encontrar en un fondo de ojo y te van a dar una gran cantidad de información, ¿verdad? Y las tienes que saber y saber interpretar. Y la otra, esta mancha que tú ves aquí, roja, que te estoy señalando, es el centro de la retina, es el centro de la visión. O sea, ¿qué quiere decir? Es ahí donde llega la visión central. Por ejemplo, yo estoy viendo a Helen ahorita y la estoy enfocando directamente. Toda su carita que yo la veo está en mi visión central, ahí. Doctor, quiere decir que la visión central no coincide exactamente donde sale el nervio óptico. No coincide. Recuérdate que la entrada de los canales ópticos van de lado. Y el nervio entra de lado. Y la arteria también. Independientemente del eje central de la visión. Entonces, el eje central de la visión es el que va a dar ahí, en el centro de la visión. Y el nervio óptico entra a otra parte. No coincide. No coincide, nunca van a coincidir. En cuanto a la agudeza visual, vas a ver que existen un montón de trastornos. Por ejemplo, yo soy miope, tú eres hipermétrope, tú tienes astigmatismo, ¿verdad? Todas las personas arriba de los 40 años van a padecer astigmatismo. O sea, vas a tener problemas de lectura, pues, ¿ya? A partir de los 40 años. Todos. A los 39 y medio, a los 41, no sé. A mí me comenzó a los 41.
¿ya? Hace los 41. Entonces, todos vamos a tener astigmatismo en algún momento, arriba de los 40. ¿Ya? Son patologías que se van dando. Pero tú puedes haber tenido, yo soy miope desde nacimiento, y tiene que ver con la forma y el tamaño del ojo. Y eso es congénito. O sea, cada quien nacemos con una forma y tamaño del ojo totalmente diferente. El sueño. Fíjate que en esta parte del ojo, en esta parte de la diapositiva, te está diciendo en estas rayitas que ves aquí, te está dando una suposición que el nervio óptico esté cortado aquí, por ejemplo. Y mira los campos visuales. El campo visual que está a la par significa el oscuro, que el ojo derecho no va a ver nada, pero el ojo izquierdo sí. Fíjate que te está señalando aquí que en el quiasma óptico la lesión esté aquí en la parte anterior del quiasma óptico. Eso quiere decir, mira los campos visuales, que el ojo izquierdo no va a ver con la parte lateral y el ojo derecho también no va a ver con la parte lateral. Que en el quiasma óptico solo esté lesionado esta parte derecha. ¿Qué va a suceder? El ojo izquierdo no va a ver con la parte nasal y el ojo derecho tampoco con la parte nasal. Entonces, y atrás en la cintilla óptica, que la cintilla óptica derecha esté totalmente seccionada. Mira lo que va a suceder. Entonces, los campos visuales son importantes para que tú puedas evaluar la integridad del nervio. ¿Dónde? ¿Qué está pasando? ¿Dónde puede estar la lesión? ¿Ah? Entonces, los campos visuales es importante conocerlos. Pero es que la respuesta te la da la misma anatomía. Si tú sabes que la parte nasal y lateral de cada nervio van a llegar al quiasma óptico y que la parte nasal de cada ojo es el que va a intercambiar, tú puedes describir exactamente los campos visuales que van a estar alterados en el paciente si hay una lesión de este nivel. Fácil. Pero tienes que saber la parte anatómica. Si no la sabes, algo está pasando. Fíjate cómo puedes ver cuando la corteza visual recibe todas las raíces de la cintilla óptica. Como esa gran área en la parte occipital te está enseñando, te está recibiendo todas las raíces nerviosas específicas, ¿verdad? Es que cada neurona tiene su función. Y por eso es que cuando una de estas neuronas se muere, tú pierdes algo. Por ejemplo, imagínate que tú pierdes el poder ver del color azul, porque la neurona específica para que tú veas el color azul está muerta, por un trauma, por un infarto, lo que sea. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, primero no voy a ver el color azul, sí, y todo lo que se mezcle con color azul no lo vas a ver, lo vas a ver de color diferente. Recuérdate que los tres colores básicos existen y una mezcla de estos es el que te da los diferentes tipos de colores. Y si tú quitas el azul, no vas a ver un montón de tipos de colores, vas a ver un color de diferente color. Entonces, eso es bien importante. Más adelante, cuando tú veas fisiopatología, donde vas a aprender específicamente las lesiones y las enfermedades que se dan en cada uno de estos. Mi intención, como siempre, es adelantarte algo, irte adelantando cierto tipo de cosas. Por eso siempre te mando a que vayas a estudiar algo para que vayas adelantando.